El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania es el mejor ejemplo de la guerra moderna. No solo por el uso de la más avanzada tecnología armamentística, sino también por la forma en la que es documentada diariamente por sus protagonistas. Desde todos los rincones del mundo podemos ver en primera persona los brutales enfrentamientos entre las fuerzas militares de ambos países. El terror es palpable y la fiereza con la que se lucha traspasa las pantallas en cada misión. En este nuevo video aprovecharemos el lente de la cámara de los soldados ucranianos para acompañarlos en una peligrosa tarea. Prepárate para ser uno más dentro de la tercera brigada de asalto, el arma secreta de Kiev para asesinar a los combatientes rusos que se esconden en las trincheras. Ponte el chaleco antibalas y ajusta bien tu casco, porque el enemigo está acechando y puede atacar en cualquier momento. Nuestro recorrido comienza con una escena recurrente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Un grupo de soldados avanza por el terreno rodeado de constantes zumbidos. Son las balas enemigas atravesando el aire a gran velocidad. Un solo impacto puede acabar con la vida de los combatientes, pero es un temor con el que aprendieron a convivir. Moscú ha iniciado el conflicto conquistando diferentes ciudades, pero las fuerzas de Ucrania se resisten a ser derrotadas. Para eso, envían a sus mejores hombres a puntos clave, con la esperanza de lograr expulsar a las tropas del Kremlin. Un ejemplo de ello es la ciudad de Klishchivka, cerca de Bakhmut, lugar estratégico donde se establecieron los rusos y epicentro de las hostilidades. Los elegidos por Kiev son los miembros de la Tercera Brigada de Asalto, un comando reconocido por su poder y destreza. Su misión es desatar una feroz batalla, atacando las trincheras donde se refugia el enemigo. El grupo se prepara en el bosque, revisa su equipo y se asegura de que sus rifles están listos para desatar un infierno sobre los invasores. Comienza la acción. Los combatientes corren hacia su objetivo, en campo abierto, sin la protección que puede encontrarse entre los árboles y posiciones defensivas. Eso no los detiene. Es momento de abrir fuego. Tres soldados llegan a la primera trinchera y el tiroteo es constante. Ningún ruso se atreverá a asomarse mientras la ráfaga de disparos no cese. Pero los ucranianos tienen sus métodos. Uno de los comandos toma una granada y la arroja al hueco de salida. La imagen da cuenta de que el militar que graba la escena se agacha para resguardarse de la explosión. Y lo mismo hacen sus dos compañeros. La tierra vuela por el aire y nuevamente se desata el tiroteo, esperando que algún soldado ruso salga de su escondite luego de la detonación. Una segunda granada es lanzada por quien filma el ataque y es momento de avanzar. Los defensores del país invadido comienzan a correr hacia un nuevo objetivo. Entre el verde césped se pueden apreciar muchas otras trincheras, obra de los rusos. Sin detenerse, los miembros de la Tercera Brigada de Asalto disparan a la apertura de una de ellas, pero siguen su camino. Se detienen en una nueva estructura defensiva del enemigo, y allí son al menos 5 los combatientes que intentan acabar con cualquier rival que se encuentre dentro. Una nueva balacera se repite, alternando con granadas que pueden ser letales, o simplemente un truco para que los rusos se vean obligados a salir de la guarida. Tras la misión en Klishchivka, el gobierno ruso afirmó que sus fuerzas repelieron varios intentos de los soldados de romper las defensas en la región. Pero fue imposible detener a los comandos ucranianos. Por otra parte, la ex viceministra de Defensa ucraniana, Hanna Maliar, aseguró: "El este sigue siendo el epicentro de las hostilidades. Nuestras tropas pasaron de la defensiva a la ofensiva, y en solo un día hemos avanzado de 200 a 1100 metros en varias secciones en dirección a Bakhmut". Gran parte del éxito de los hombres de Kiev tiene que ver con los actores seleccionados para esta tarea. Como ya mencionamos, la Tercera Brigada de Asalto es una de las más reconocidas, aunque su historia está llena de matices. Al igual que el grupo paramilitar Wagner, que tomó notoriedad en el bando ruso durante este conflicto bélico, la fuerza ucraniana en cuestión tiene dos caras.
debido a un secreto sobre sus orígenes. Según quien lo cuente, pueden ser los héroes o los villanos de este relato. Pero eso lo dejaremos para más adelante. Sus raíces se encuentran en la antigua Brigada Azov, prácticamente una desconocida en Occidente hasta el comienzo de la invasión rusa en febrero de 2022. No obstante, la unidad era extremadamente popular en Ucrania, y particularmente en los ámbitos más radicales. Cuando en 2014 estalló el conflicto en Donbass por la presencia de movimientos prorrusos que buscaban independizarse de Ucrania, un grupo de paramilitares ultranacionalistas constituyeron el entonces denominado Batallón Azov. En su etapa inicial, su logro más notable fue la participación en la toma de la ciudad separatista de Mariupol, donde inmediatamente instaló su sede y se integró a la Guardia Nacional. Poco a poco fue creciendo, primero convirtiéndose en regimiento y luego en brigada. De todas maneras, el momento más importante que la llevó a la fama fue en febrero de 2022. Allí logró reconocimiento a nivel mundial por su tenaz defensa de la misma Mariupol, y terminó de transformarse en la unidad más emblemática y heroica para el nacionalismo ucraniano. Es que la Azov representaba la épica y obligada lucha contra la opresión rusa. Pero más allá de lo simbólico, también demostró su valor a nivel operativo. Pudo ser altamente resolutiva en el campo de batalla, debido a que sus miembros son aguerridos combatientes. Por esa razón, la unidad fue reconstruida para darle un nuevo estatus. Se sumó personal y se le brindó mayor entrenamiento, además de renovar su armamento. Se la bautizó como la Tercera Brigada de Asalto, y por su capacidad de combate es reconocida como una de las más sólidas y preparadas dentro de la élite de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Si te quedaste con ganas de verla en acción, aquí podemos disfrutar de toda su destreza. Estas imágenes se produjeron en medio de un tiroteo con las tropas rusas en Andrivka. Las fuerzas de Kiev capturaron la ciudad que se encuentra al sur de la zona disputada de Bakhmut. Sin embargo, luego de expulsar a los combatientes de Moscú, estos fueron en busca de recuperar el terreno perdido. La batalla ocurrió en las rutas cercanas al pueblo. El video muestra a los miembros de la Tercera Brigada de Asalto entrando a pie y buscando refugio ante la balacera que llega desde las posiciones enemigas. Rápidamente aparece la reacción. Primero a partir de una ráfaga de disparos y luego atacando las trincheras con granadas para eliminar a cualquier soldado ruso que pueda estar ocultándose allí. Las fuerzas de Moscú finalmente se ven obligadas a retirarse y la Tercera Brigada de Asalto vuelve a conseguir su objetivo, destrozando al enemigo en lugares clave. Es que, a pesar de ser una ciudad pequeña, Andrivka es de gran importancia estratégica por su cercanía con Bakhmut y su terreno elevado. Estas características la convierten en una excelente posición para colocar la artillería con la que luego se puede bombardear a los rusos. No obstante, las tropas del Kremlin saben que caer en una batalla no significa perder la guerra. Por eso, es que continúan insistiendo en su objetivo de derrotar a la unidad más poderosa de Kiev. En este caso, podemos ver imágenes grabadas desde el otro bando, con la perspectiva de un combatiente ruso. Los soldados abandonan los vehículos de transporte y artillería, que son los encargados de comenzar el ataque. La explosión se da a lo lejos, mientras los hombres a pie se acercan al encuentro de las líneas enemigas. Llegando a su posición, deben superar un cerco a baja altura que no representa ninguna dificultad, y se encuentran con el refugio de las trincheras. Desde allí mantienen su ofensiva con un intenso tiroteo, mientras más combatientes se van sumando a la escena. Lanzan granadas y la balacera no se detiene. La intensidad del ataque aumenta desde cada bando. Las fuerzas rusas demuestran que tienen lo necesario para dar batalla ante la tropa de élite ucraniana. Y de hecho, enfrentarla tiene un condimento especial. Es que, como mencionamos anteriormente, hay dos miradas muy diferentes sobre la Tercera Brigada de Asalto.
Los nacionalistas de Ucrania cuentan las hazañas del antiguo batallón Azov, pero desde el lado de Rusia recuerdan su llegada a Mariupol como un terrible castigo para las comunidades prorrusas. Aseguran que el grupo funcionó entre 2014 y 2022 como una especie de fuerza parapolicial que ejerció un férreo control y una terrible represión. Además, algo que también despertó polémica fueron los símbolos que utilizaban para identificarse. Estos contaban con una clara inspiración nazi y desde Moscú se la relacionó con esa ideología. De hecho, una de las razones que dio el presidente Vladimir Putin al lanzar la invasión en Ucrania fue que buscaba la desnazificación de su país vecino. Otra referencia a la controvertida Brigada Azov. Es por esto último que las fuerzas de Ucrania debían hacer algo al respecto. Kiev no quería renunciar al efecto moral y la capacidad resolutiva de una unidad como esta, responsable de atraer fervientes y combativos guerreros. No obstante, el empleo de simbología y estética nazi resultaba incompatible para el presidente Volodymyr Zelensky. En ese contexto, debió gestarse el destino de la Azov, para que desapareciera como tal y resurgiera convertida en la renombrada Tercera Brigada de Asalto. Este proceso buscó dar una nueva identidad a la unidad, sumando además una mayor preparación y otorgando armamento para que pase a integrar las fuerzas de operaciones especiales del país. Acercándonos al final, podemos asegurar que más allá de las polémicas que pueda desatar la historia de la Tercera Brigada de Asalto, esta se ha convertido en un símbolo de la resistencia ucraniana. Sus hombres han conseguido grandes victorias en Bakhmut, destrozando a los soldados rusos en sus propias trincheras. De esa forma, demostraron su coraje y el valor que aportan a una guerra que, sin un claro final en el horizonte, probablemente los tenga como protagonistas en muchas otras batallas. Son laberintos de tierra repletos de recuerdos dolorosos, manchas de sangre y cartuchos percutidos. De hecho, en la grabación que acabamos de ver, el soldado ucraniano inspeccionaba un trecho del camino subterráneo cuando de repente una serie de disparos lo obligaron a esconderse. Eran rusos que venían a cazarlo, pero el ucraniano no se iba a entregar sin dar pelea. El ruso dio un paso en falso y quedó a merced de su enemigo. En ese momento, quien está a punto de morir experimenta una combinación de sentimientos encontrados. Por un lado, el terror de tener enfrente al rival incluso sabiendo que está preparado para jalar del gatillo y acabar con tu vida de una vez. Al mismo tiempo, hay una resignación muy triste. Los guerreros agotados carecen de la energía suficiente para resistirse y se entregan a su destino, teniendo en claro que una de las opciones al alistarse para vestir el uniforme era morir en el campo de batalla. Como te adelantamos, en esta guerra las trincheras han jugado un rol fundamental, y eso ha recordado a muchos expertos y analistas militares de conflictos pasados. Es que el terreno ucraniano es ideal para este tipo de estrategias. Veamos cómo un soldado ucraniano del grupo Acción de Combate se plantó en la ciudad de Kremina, al este del país, defendiendo su posición hasta el último aliento. Los árboles semipelados y el clima gris ensombrecen ya de por sí la atmósfera inquietante presente. Kremina parece un páramo devastado donde la vida es imposible, pero ese es el efecto destructor de la guerra. No importa quién gana, el conflicto deja tras de sí pueblos en ruinas y terrenos irreconocibles. El soldado ucraniano detectó la presencia de enemigos, por lo que se escondió en una trinchera armado con una ametralladora MG3. Abrió fuego contra el horizonte,
Pero el problema es que la gran cadencia de fuego de su plataforma provocó que en pocos segundos tuviera que recargar el dispositivo, quedando expuesto a ataques enemigos. El video termina de forma dramática, con el soldado listo para volver a la acción y continuar defendiendo su trinchera de una amenaza invisible, pero que avanza decidida hacia su posición. Se desconoce la información sobre cuál fue el destino de este guerrero, pero su historia es una entre cientos de miles que han experimentado este infierno en carne propia. En otras ocasiones, los roles se invierten, y son los ucranianos quienes logran acorralar a sus enemigos en estos pozos subterráneos que se transforman en tumbas masivas. No hay forma de sobrevivir a una ráfaga de disparos a corta distancia y al estallido de una granada. Esa trinchera se transformó en la última morada de un hombre del Kremlin. Sin embargo, no siempre se tiene la fortuna de lograr arrinconar a tu rival en ese espacio confinado. Por lo general, las luchas en estas zanjas se dan frente a frente, a una distancia mínima desde la cual ambas partes pueden ver el rostro del enemigo antes de atacar. Eso mismo le ocurrió a este soldado ucraniano, que se topó casi por sorpresa con dos operadores rusos que estaban patrullando una trinchera. No se sabe a ciencia cierta qué tantas muertes ha sufrido la Federación Rusa, pero se estima que la cifra ronda los cientos de miles. Por el momento, las bajas se encuentran envueltas en un manto de secretismo estatal, pero está claro que el ritmo de aniquilación recuerda a las épocas más oscuras de Europa. Lo más triste es que con la nueva tecnología disponible, la muerte de decenas de miles de personas ha quedado registrada en alta calidad. Ingresemos junto a un soldado ucraniano a un edificio en ruinas para conocer sus últimos instantes en la tierra. Gritos, balas y confusión. El ucraniano subió los escalones de ese espacio destruido, siguiendo las indicaciones de sus superiores. Es que en el siguiente piso se escondía un pequeño equipo de rusos que abrían fuego desde allí, y era necesario acabar con ellos de inmediato. Una breve y mortal ráfaga de cartuchos fue suficiente para eliminar al soldado que portaba la cámara corporal. Su cuerpo cayó al piso rápidamente para luego ser atendido por un compañero desesperado que apenas se podía mover. Estas escenas dramáticas se volvieron la regla durante el conflicto. Miles de hombres jóvenes han fallecido de forma similar, en tiroteos sin sentido, donde nunca terminas de distinguir el rostro de tu rival. Si algo deja en claro esta grabación, es la posibilidad de desmentir ese viejo mito de que el camarógrafo siempre sobrevive. Uno de los aspectos más interesantes y complejos de esta guerra es que se ha librado en espacios variados que obligan a los soldados a ser flexibles y adaptarse con rapidez. De los campos a la ciudad, de las trincheras al terreno abierto, del interior asfixiante de un edificio devastado a las praderas y arboledas en las afueras de Ucrania. Allí nos dirigiremos. Армен, бачу просіку за 50 метрів. Ну це близько.
Що там таке, говорю? Я Романтик, дай на першому. Обходим тут все! Граната! La grabación que acabas de ver fue hecha por miembros del Tercer Batallón Mecanizado. Esta unidad estuvo a cargo de confrontar a rusos en varias regiones del este de Ucrania, donde los combates fueron especialmente sangrientos. En este caso, el equipo de Kiev se topó con un grupo de orcos, tal como le llaman a las tropas de Vladimir Putin, que se escondían en una frondosa arboleda. Lo que los rusos no sabían es que su enemigo contaba con drones para brindarles información desde los cielos y así poder contrarrestar la potencial emboscada. Desde arriba llegó la orden de darle un toque explosivo a la operación. Зараз закидайте гранати, закидайте гранати. Граната! Пошли! Первая четверка, вперед! Operar en una zona de vegetación frondosa es realmente un desafío. La visibilidad es nula y el enemigo puede estar oculto detrás de todo tipo de árboles, sosteniendo su arma con firmeza para matarte. Es por eso que contar con un dron de vigilancia puede ser un elemento clave, capaz de dar vuelta completamente el combate cuerpo a cuerpo. По праву руку там теж мешка в тебе буде. І по ліву буде, і по ліву. Плюс, плюс! Гранати, хлопці. Если есть граната, бросайте гранату! Las granadas no solo sirven para hacer volar en pedazos al enemigo o para herirlo mortalmente. También son útiles para forzar al rival a salir de su escondite. Tal vez la detonación no es suficiente como para quitarle la vida, pero sí para exponerlo y dejarlo a tiro de tus compañeros. Es por eso que el uso estratégico de granadas es fundamental en espacios de trincheras y zonas arboladas, como las que patrullaba el Tercer Batallón Mecanizado. Проходим дальше с броском гранаты! Право, право. Плюс, плюс! Закинь гранату вправо. Туда, туди. Еще одну справа кидаем, еще одну! Граната! Граната! Да не все ж сразу! Вперед, вперед, пошли с прострелами! Давай, направо, пошли. Arrojar dos granadas en simultáneo es un desperdicio de provisiones y armamento, el cual escasea y es cada vez más difícil de proporcionar a los soldados. Es por eso que el líder del equipo reprocha a sus hombres y les demanda más atención en operaciones tan sensibles como esta. Desgraciadamente, no todos los ucranianos se tomaron los reclamos de buena manera. Algunos optaron por ser un lastre para sus compañeros. Вперед! Куда стоите? Вперед! Арно, зверху на прямих. Проблема пустой! Справа от нас тут! Прямо, закинь гранату, прямо. Quedarse sin balas es uno de los peores escenarios a los que puede enfrentarse un soldado. Tal como el joven que defendía su trinchera, el momento en que tienes que recargar tu rifle te expone demasiado al fuego enemigo. Por varios instantes, eres una silueta incapaz de defenderse y de cubrir a tus compañeros. Пустой! 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 Вони пішли, показали. El combate que acabamos de ver culminó en victoria para el Tercer Batallón Mecanizado, logrando aniquilar a varios enemigos. Sin embargo, esos logros no han tenido un impacto claro en el resultado parcial de la guerra. Rusia, con una población 4 veces mayor que la de Ucrania, ha conseguido reponer sus filas con una brutal eficiencia.
el Kremlin no ha dudado en implementar su primer reclutamiento masivo, incluyendo a prisioneros, deudores y ladrones en la lista de potenciales elementos castrenses. Según estadísticas rusas, entre 600 y 1000 nuevos soldados se incorporaron diariamente en 2024, mientras que Ucrania solo pudo igualar esa tasa durante breves periodos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, consciente de la ascendente impopularidad de las medidas de alistamiento, ha demostrado la intensificación, dejando que muchos hombres evadan el servicio militar a través de sobornos o escapando de las ciudades. Esta estrategia contrasta con la agresiva maquinaria de reclutamiento rusa. La reciente grabación fue hecha en Marinka, ciudad de Ucrania. Y en la misma se puede ver un equipo tratando de dar cacería a un elemento ruso que se escondía entre los escombros. Era difícil de atrapar, hasta que uno de los soldados de Kiev decidió tomar medidas un tanto más drásticas. Un estruendo de innegable impacto. Ante la imposibilidad de detectar con precisión dónde se encontraba el enemigo, el soldado decidió cortar el problema de raíz, volándolo en pedazos con un RPG-7. No fue sutil, pero fue efectivo. Los combates cuerpo a cuerpo son uno de los aspectos más brutales de la guerra en Ucrania. Más allá de cualquier tipo de innovación tecnológica o cambio en la estrategia, lo cierto es que acabar con la vida de un hombre mirando a los ojos y sintiendo su respiración extinguirse sigue siendo una experiencia traumática que deja secuelas terroríficas en los soldados. En el vasto y desolado escenario de la guerra en Ucrania, los ataques son tan inesperados como brutales. Los ecos de los disparos y explosiones resuenan entre los escombros de pueblos devastados. En medio de este caos, una unidad se ha destacado por su valentía sin igual y su determinación inquebrantable: The Chosen Company. Este grupo de élite, compuesto por veteranos militares de más de 31 países, ha demostrado ser un pilar fundamental en la defensa de Ucrania contra la invasión rusa. En esta nueva entrega de Mundo de Armas, conoceremos su participación en una de las operaciones más heroicas y sangrientas de esta guerra. Prepárate para adentrarte en las profundidades de una misión calculada como una victoria ucraniana, pero que se convirtió rápidamente en un combate brutal que pondría a prueba los límites de la resistencia humana y la fortaleza de los soldados involucrados. Comencemos. La invasión rusa de Ucrania comenzó el 24 de febrero de 2022. Ante esta brutal agresión, Kiev enfrentaba un desafío militar enorme, con un ejército numéricamente inferior y la necesidad urgente de reforzar sus filas con combatientes experimentados. En este contexto, Ucrania hizo un llamado internacional para que voluntarios extranjeros, en su mayoría provenientes de los Estados Unidos y algunos países europeos, se unieran a la lucha contra las fuerzas rusas. Diversos individuos, desde veteranos condecorados hasta soldados rasos con un profundo sentido de justicia, se alistaron para defender Ucrania. De esta manera, nació The Chosen Company, formada como una respuesta rápida para unirse a la lucha contra las fuerzas rusas. Compuesta por voluntarios de más de 31 países y un puñado de soldados ucranianos, se destacó por su habilidad para operar en condiciones extremadamente difíciles, llevando a cabo misiones complejas y peligrosas.
Esta reputación formidable se cimentó a lo largo de numerosas operaciones, consolidando a The Chosen Company como una fuerza temida por sus enemigos. Durante agosto de 2023, la unidad logró llevar adelante la Operación Pervo 1. Esta fue planeada meticulosamente, teniendo en cuenta la importancia estratégica de Pervomayske, un pequeño pueblo a solo 10 kilómetros de Donetsk, que se convirtió en el epicentro de esta lucha titánica. El control de esta localidad no solo era crucial por su ubicación, sino también por su capacidad para interrumpir las líneas de suministro rusas y proporcionar una posición ventajosa a las fuerzas ucranianas. Luego de haber logrado bajas significativas de las fuerzas enemigas en el terreno, The Chosen Company se prepara para finalizar su objetivo. Las fuerzas aliadas de Ucrania comenzaron a organizar Pervo 2, con el fin de recuperar el control sobre Pervomayske. Every single person in the unit, from the bottom guy all the way to our higher ups, everyone looked at the footage, everyone had an input, everyone had a voice on planning the mission. But again, the battle space changes constantly, so, there might be more time to prepare as developments occur, or there might be less time as developments and opportunities present themselves. Prior to that op, we had changed up our loadout quite a bit. We had ended up making some different explosive devices just to kind of deal with the issue we ran into on Pervo 1. La primera intervención en este terreno durante Pervo 1 dejó a The Chosen Company con un amplio reconocimiento de la zona. Habían localizado los puntos fuertes y débiles de los rusos. No obstante, a pesar de haber logrado reducir su poderío en el lugar, la operación aún no estaba resuelta. Necesitaban tener el control total de la ciudad. Por eso decidieron volver para terminar el trabajo. El éxito de esta operación podría significar un cambio en la dinámica del conflicto y un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Based on the success of, our prior mission in Pervo, we decided to go back to the same spot the next week and attack the same way. La planificación de la Operación Pervo 2 fue llevada a cabo por un equipo de soldados experimentados, con Ryan O'Leary, un veterano de las guerras en Irak y Afganistán, a la cabeza de The Chosen Company. O'Leary, conocido por su capacidad para liderar bajo presión y por su profundo conocimiento del combate urbano, se encargó de dirigir la ofensiva. El plan consistía en dividir a la compañía en 4 equipos de asalto, cada uno asignado a diferentes puntos estratégicos de las defensas rusas. El equipo Alfa, destinado a la infiltración inicial en la zona, eliminando posiciones enemigas clave. El equipo Bravo, especializados en combates en espacios cerrados y la toma de edificios estratégicos. El equipo Charlie, encargado de apoyar en el campo de batalla, y el equipo Delta, que tenía como objetivo neutralizar vehículos blindados y artillería enemiga. La misión era concreta: romper las líneas rusas y asegurar el control de Pervomayske, costara lo que costara. O'Leary comprendía que el éxito de la operación dependía no solo de la habilidad táctica, sino también de la moral y la cohesión de sus hombres. Bajo su liderazgo, The Chosen Company se preparó meticulosamente, entrenando día y noche para enfrentar lo que sabían sería una de las batallas más duras de su vida. Cada soldado estaba consciente de los riesgos, pero también de la importancia de su misión. Para muchos, este no era solo un combate por un trozo de tierra, sino una lucha por la libertad y la justicia en un país devastado por la guerra. La determinación y el sacrificio se convirtieron en el lema de la unidad. El 15 de septiembre de 2023, bajo un cielo despejado que sería el testigo principal de la brutalidad, la Operación Pervo 2 comenzó. Los soldados de The Chosen Company, equipados con cámaras en sus cascos para documentar la batalla, avanzaron hacia Pervomayske con determinación. Desde el inicio, quedó claro que no sería una operación sencilla. Las fuerzas rusas, bien atrincheradas y preparadas, habían transformado al pueblo en una fortaleza. Las trincheras, rodeadas de alambre de púas y campos minados, se convirtieron en el primer obstáculo para los soldados, que tuvieron que enfrentarse a un muro de resistencia inimaginable. El entorno urbano de Pervomayske, con sus edificios en ruinas y calles llenas de escombros, se convirtió en un campo de batalla caótico y peligroso.
los soldados tuvieron que lidiar con la amenaza constante de francotiradores rusos que se ocultaban con rapidez, así como con la artillería pesada que golpeaba sin cesar desde posiciones distantes. Other teams in the south part of Pervomaisk were able to start their assault while I was supposed to be assaulting in conjunction with Bravo team. So I knew that we had to move up and get online with Bravo so that we can then start assaulting through Pervomaisk together being online. Roger. Get the bad guys. A medida que los equipos avanzaban, se encontraron con una resistencia feroz. Los rusos, conscientes de la importancia estratégica de Pervomaisk, defendieron cada metro de terreno con una ferocidad que sorprendió incluso a los veteranos más curtidos. Los soldados de The Chosen Company se vieron obligados a adaptarse rápidamente, utilizando granadas para despejar las posiciones enemigas antes de avanzar. Cada equipo tuvo que aferrarse a su misión específica durante la contienda. Sabían que cualquier paso en falso podría significar el fin de sus días. El enfrentamiento dejó claro que esta sería una batalla que pocos olvidarían. El equipo Alfa, al ser el responsable de ir al frente contra el enemigo, era el que más expuesto estaba a un tiro letal. Whoa! Look at me! Oh! I'm hit! I'm hit! Oh! Get out of here, Endok! Get out! Go! Oh. I got hit! Oh. Paso a paso, la operación dejaba heridos y caídos en el camino. Los equipos debían mantenerse firmes tanto física como mentalmente para poder sobrellevar estas dificultades. Nadie dijo que sería fácil. La batalla en Pervomaisk se intensificó a medida que los soldados de The Chosen Company se adentraban en las defensas rusas. El equipo Delta, liderado por Lance Lawrence, un ex ametrallador de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, jugó un papel crucial en esta fase del combate. Lawrence era conocido por su habilidad para maniobrar bajo fuego intenso, pero aún así se vio sorprendido por la artillería pesada de los rusos, que consistía en vehículos blindados altamente peligrosos. Debido a esto, Lawrence ideó un contraataque muy efectivo. Bajo su comando, el equipo Delta logró tomar una posición elevada, desde donde pudieron repeler los ataques enemigos con mayor eficacia. De esta manera, el armamento pesado ruso pasó a dejar de ser una amenaza para la operación. A pesar de las bajas y el agotamiento, el equipo continuó luchando con una determinación feroz bajo las órdenes de Lawrence. Este, herido en el transcurso de la batalla, se negó a abandonar a sus hombres, continuando al mando hasta el final. Mientras la batalla se desarrollaba, se hizo evidente que las fuerzas rusas no cederían fácilmente. Cada metro ganado por The Chosen Company fue pagado con sangre, y el avance se tornó más lento y difícil a medida que los soldados se enfrentaban a una resistencia cada vez más despiadada. Los equipos estaban constantemente en contacto entre sí, chequeando sus bajas y analizando sus posibilidades dentro del campo de batalla. Los hombres caídos en ambos bandos hacía que sus comandantes se vieran obligados a reconsiderar sus estrategias. A medida que la operación Pervo 2 entraba en su tercer día, el desgaste comenzó a hacerse evidente en ambos lados. Los soldados de cada equipo se veían envueltos en situaciones de gran desesperación y agotamiento. Al ver compañeros heridos en medio de la batalla, cada uno tenía que enfrentarse a la posibilidad de esperar lo peor.
Durante la operación, un integrante del equipo Delta sufrió una grave herida que lo dejó inhabilitado para combatir. Es en ese momento en que los soldados deben saber desplegarse en el campo. Seguirán alertas resistiendo a la gran batalla, pero no perderán de vista la seguridad de un compañero. Kind of sitting there, I had holding pressure on Dubs' chest wound because he was moving around a lot. He was really uncomfortable. He couldn't breathe very well, because of the injury to his lungs. And so I was holding pressure on that with my rifle up on, pointing back at the enemy position. I stabilized Dubs for an hour, and man, I'll tell you what, sitting for an hour in a battlefield with an active firefight and mortars and shit going on, that really sucks. A pesar de las bajas significativas que sufrieron, los rusos aún mantenían su coraje y determinación. En el campo de batalla, su precisión al disparar se tornaba una complicación constante. El equipo Bravo tenía que enfrentarse al intenso fuego enemigo entre los escombros y edificios destruidos. Los rusos trataron de que esta zona sea el punto de partida para retomar su protagonismo en el enfrentamiento. El conocimiento del terreno por parte de los enemigos les daba una ventaja sobre los aliados de Ucrania. Estos tenían que combatir constantemente, no solo con los invasores, sino contra las adversidades que les presentaban minuto a minuto en el lugar. The artillery is getting so accurate that we need to find shelter. And at this point, Pervomaysk is just a wasteland of rubble. So hiding places with a roof is very rare. We were able to traverse the area back to a position that we found. Ukrainians had been in it. They were occupying it, facing and having everything facing east towards the Russians. So. El equipo Charlie se veía sobrepasado por este feroz ataque. Los rusos disparaban sin piedad y los miembros de The Chosen Company debieron buscar un refugio desde el cual pedir refuerzos con urgencia. El capitán del equipo, Ryan O'Leary, solicitó un ataque aéreo para sustentar el esfuerzo de su equipo en el combate que se estaba librando en la zona. El agotamiento era notable. A pesar de esto, sabían que si resistían lo suficiente, con su fortaleza, el premio sería aún más grande que sus heridas. Los equipos Delta y Charlie se encontraban en uno de los momentos más duros del enfrentamiento. Respondían a los disparos como podían. La supervivencia se ponía a prueba en cada bala disparada, que valía oro en esas circunstancias de resistencia. Cuando parecía que no tenían escapatoria de los rusos, la organización de The Chosen Company volvió a demostrar su excelencia. La llegada del apoyo aéreo solicitado por O'Leary marcó un punto de inflexión en la batalla. Estos refuerzos, compuestos por aviones de ataque y helicópteros armados, comenzaron a golpear las posiciones rusas con precisión quirúrgica. El equipo Charlie pudo desplegar su habilidad en el campo. Esto no solo debilitó las defensas enemigas, sino que también permitió a los soldados de The Chosen Company reagruparse y consolidar sus posiciones. En un desesperado intento por revertir el curso de la batalla, las fuerzas rusas, exhaustas pero no vencidas, lanzaron un último y desesperado contraataque. Esta maniobra, una ofensiva masiva y coordinada, buscaba rodear y aniquilar a los aliados de una vez por todas. Era el golpe final en un juego mortal de desgaste, donde la desesperación de los rusos se entrelazaba con su esperanza de ganar la última batalla. As I'm covering them, we're getting shot at pretty accurately, so I'm trying to return some fire, and probably didn't do much, but I was returning fire. Watch out, Jay! Sin embargo, The Chosen Company, liderada por O'Leary, respondió con una ferocidad que sorprendió al enemigo. A medida que el ataque ruso se desmoronaba frente a la férrea resistencia de los soldados, la desesperación se apoderó de las filas enemigas. La fuerza implacable de la unidad no solo repelió el ataque, sino que también logró asegurar sus posiciones estratégicas,
consolidando el avance y marcando el principio del fin para las fuerzas rusas en esa región. La batalla, que había comenzado con incertidumbre y temor, terminó con una victoria decisiva para las fuerzas ucranianas, un triunfo que fue aclamado como un punto de inflexión en el conflicto. La operación en Pervomaiske concluyó con la retirada de los rusos y el control total del pueblo por parte de las fuerzas ucranianas. Esta victoria no solo fue estratégica, sino también simbólica, demostrando al mundo que, a pesar de las adversidades, Ucrania y sus aliados internacionales estaban dispuestos a luchar hasta el final por su libertad. We had all worked together for a long time. We had trained together for a long time. We all knew each other in and out, and we all liked each other. You know, obviously you like some people more than others, but I didn't have any bad blood with a single person there. And I would have done anything that I could in my power to ensure that that person, you know, was capable of doing their job, and at the end of the day they came back from doing their job. Los sacrificios realizados durante la batalla, especialmente por parte de The Chosen Company, no fueron en vano. Su historia y su participación en la Operación Pervo 2 es un recordatorio poderoso del valor y la determinación de quienes luchan por la libertad. Así llegamos al final del video. Si te interesa seguir conociendo operaciones militares como esta, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Eso es todo. Hasta la próxima.